Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Nos hemos dado cita una vez más para continuar nuestro estudio acerca de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema que es el tema medular que recorre la Biblia desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es el tema más polémico a través de la historia del universo. Y nos referimos a la adoración. De hecho, el mundo cristiano, no importa cuál sea el credo, está concentrado realmente alrededor de esta palabra y su significado, la adoración. Y generalmente la adoración requiere específicamente un tiempo, dedicar un tiempo, separar un tiempo para la adoración. A eso se le añade posteriormente un lugar adecuado para la adoración, además de una actitud adecuada para la adoración. Y hasta estos días, la adoración se ha convertido también en una celebración, porque la adoración tiene un motivo específico, una razón de ser. Y por eso es tan importante que nosotros hoy abordemos este tema, el tema de la adoración. ¿Cuándo la adoración fue algo importante para la raza humana y se comenzó a dedicar tiempo a la oración, tiempo específico? ¿Cuáles fueron los motivos? Hoy, a la luz de la palabra de Dios, vamos a buscar argumentos que nos convenzan acerca de este tema y de la necesidad que el ser humano tiene de estar vinculado a la adoración. Pero antes vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición de Dios al abrir su palabra. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos, porque en tu palabra hemos visto maravillas. Pero en estos momentos queremos dedicar tiempo a la adoración y queremos que una vez más tú envíes a tu Espíritu Santo para que abra nuestras mentes y corazones para entender este maravilloso tema y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Es por Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Ya durante esta semana estuvimos estudiando la apertura de este tema de hoy. La primera celebración, el primer tiempo que se dedicó a celebrar a la adoración, lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra. Y cuando los proyectos se terminan, se abre un nuevo ciclo en la historia. Es como el nacimiento de un bebé, es como el nacimiento de una empresa, es como el nacimiento de una relación que nadie olvida y marca esa fecha como el comienzo de algo especial para el universo, para las personas, para las familias, para los amigos. Hay un momento determinado, algo que marca el comienzo y es día de celebración. Y aquí dice que el motivo de esta celebración, la primera celebración que la raza humana puede recordar y tomar como un evento trascendental para toda la humanidad,
Dice este versículo, el versículo 1 del capítulo 2 del libro de Génesis, que fueron acabados los cielos y la tierra. ¿Qué importancia tienen los cielos y la tierra para el ser humano? Parece como una pregunta fuera de lugar, porque la tierra y el cielo representa el todo del ser humano. ¿Dónde pudiéramos poner al ser humano si no estuviera el cielo y la tierra? Así que toda la humanidad debiera estar feliz porque en algún momento de la historia de la humanidad fueron terminados los cielos y la tierra, que es el medio ambiente donde nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y hacemos todas las actividades de nuestra vida. Los cielos y la tierra fueron acabados. Y todo el ejército, todas las estrellas, los astros, los satélites, fueron acabados. Y dice el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Hizo del fin de esta obra un día de celebración. Dice que reposó. Allí estaba junto a Jesús el Creador también Adán y Eva. Y fue un gran día de celebración. Lo reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y añade el versículo 3, y lo bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Lo reposó, lo apartó para deleitarse en su magistral obra de la creación, especialmente en la creación del hombre y la mujer. Pero resulta ser que el mundo cristiano hoy en día se debate entre dos días. Entre un día, el séptimo día, como dice aquí el capítulo 2 del Génesis, y el primer día, alegando que este séptimo día es el día de adoración para el pueblo judío, para los hebreos, para los israelitas. Este día de celebración es de los israelitas, pero el día de celebración de los cristianos es el primer día. ¿Será la Biblia la que ha puesto estos dos días en antagonismo? ¿Podemos encontrar este debate en la palabra de Dios entre el séptimo día, la celebración de la creación? Todos los cristianos argumentan que la ley de Dios, escrita unos capítulos más adelante en el libro de Éxodo, capítulo 20, en el cuarto mandamiento, en los versículos del 7 al 11, del 8 al 11, perdón, que habla acerca del sábado, fue adjudicado única y exclusivamente a los judíos. Y a mí me gustaría compartir con ustedes esta lectura para hacer una pequeña revisión para encontrar si esto fue dedicado única y exclusivamente al pueblo de Israel o si tenía una connotación universal. Y dice así Éxodo 20, del versículo 8 al versículo 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y así comienza diciendo, acuérdate. Pero si el pueblo de Israel había salido de Egipto y había olvidado todos los principios de adoración, los únicos que conocían eran los principios de la idolatría en Egipto,
Y el sábado fue exclusivamente dado con la ley a los israelitas en el monte Sinaí. ¿Por qué comienza diciendo este cuarto mandamiento, este cuarto decreto? Acuérdate. Pero solo quiero remarcar, porque no quiero ir a otro lugar, sino que el mismo pasaje bíblico, el mismo decreto, me dé toda la claridad para yo poder entender. Y continúa diciendo el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y cuando dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, me está haciendo una referencia a algún otro evento con esos mismos periodos de tiempo. Y acabamos de leer Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, cuando todo era perfecto en gran manera, cuando el hombre no había caído en pecado, cuando Dios terminó su magistral obra de la creación, que la hizo en 6 días, y dice, y el séptimo reposó, lo apartó, lo descansó y lo santificó. Y ahora aquí dice en primer lugar, acuérdate. Pero entonces no solamente te dice que te acuerdes, sino que te menciona la referencia. 6 días trabajarás. El tiempo de obra que dedicó Dios para la creación. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. ¿Y quién es el que está hablando? El mismo creador de cielo y tierra que le dijo a Adán y Eva, este es mi día de celebración. Y los reclamo porque yo soy el creador del cielo y de la tierra. Y aquí le está 2500 años después recordando a los hijos de Israel esta historia. Mas el séptimo día, así como allá, al terminar la creación, yo los reposé, dice, es reposo para Jehová tu Dios. Es el día del Creador. Es la festividad de la creación. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Y vuelve a recalcar entonces, vuelve a hacer énfasis, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Más que para los judíos, más que para los israelitas, los hebreos, Dios estaba una vez más ratificándose como creador. Haciendo referencia, versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová. Una vez más recordando el aniversario de su obra magistral, de su creación. Pero no sé por qué el mundo cristiano interpreta como que esta ley es para los cristianos, para los judíos, para los hebreos. Cuando el mismo pasaje bíblico lo que está declarando es la autenticidad de Dios como creador. Y ahí es donde comienza el dilema para el cristianismo, porque si el cristianismo reconoce a Dios como creador, como sustentador de todas las cosas, aún como redentor, porque estamos terminando la semana de mayor significado en la historia, la Pascua, que es cuando ese creador, habiéndole prometido a Adán y Eva que se entregaría por sus pecados, por el pecado del mundo, para
pascuar, para darle la posibilidad al hombre de pascuar de la condenación de pecado y muerte a vida y vida eterna. Ese mismo creador que prometió a Adán y que hace 2000 y tantos años que cumplió la promesa y que por eso hoy nosotros profesamos ser cristianos, está reclamando su derecho como creador a un tiempo de fiesta determinado, el séptimo día. ¿Por qué nosotros los cristianos hoy en el mundo adjudicamos ese día única y exclusivamente a los israelitas? Durante muchos siglos se ha estado debatiendo sobre este tema. Y a mí me gustaría hacer un estudio de los textos más importantes con relación a este tema, para que encontremos finalmente la claridad que Dios ha dejado en su palabra con relación a lo que el mundo cristiano debate hoy como día de adoración a Dios. Y me gustaría comenzar diciendo que durante toda la historia del Antiguo Testamento nunca se puso en duda de que el sábado, el séptimo día de la semana, era el día de adoración a Dios. La polémica comienza en el Nuevo Testamento. Y es por eso que nosotros vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Y allí en el versículo 1. Mateo 28 comienza narrando la historia después que la Pascua, el Cordero Pascual, Cristo Jesús había sido clavado en la cruz. Estaba descansando en la tumba. Y el día que Cristo descansó en la tumba precisamente fue el séptimo día. Y me gusta hacer esta aclaración porque la semana de la creación terminó en un sábado de descanso. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero esta semana de angustia, agonía, de crimen, de martirio de Cristo terminó finalmente el viernes en la tarde, entre las 2 tardes a las 3 de la tarde, fue crucificado. O sea que a la puesta del sol, cuando comenzaba el séptimo día de la semana, y quiero detenerme aquí, a la puesta del sol, cuando comenzaba el séptimo día de la semana. Hay varias formas hoy en día en que los hombres miden el tiempo entre los días y las noches. Cuando surgieron los relojes modernos, el hombre comenzó a tener un horario fiscal que se le llama horario político. Y se ha comenzado a dividir la secuencia de días y noches a partir de que el reloj marque las 12 de la noche. Pero antes de que existieran relojes, inclusive los mejores relojes del mundo, los relojes suizos, los más precisos, había un reloj, un gigantesco reloj que aún en nuestros días no ha pasado de moda, y que los hombres durante siglos y milenios lo utilizaron para marcar el tiempo. Por supuesto,
porque es el reloj que Dios dio desde la creación. Allí en el capítulo 1 del libro de Génesis, Dios declara que puso las lumbreras en el cielo para que se enseñorearan del día y de la noche. Y allí creó lo que todos conocemos como la lumbrera mayor o el sol. Y durante muchos siglos, hasta que se fabricó en el siglo XVIII, el primer reloj que dividía el tiempo se marcaba de puesta de sol a puesta de sol. Y hay algo que hoy en día no queda claro en la sociedad moderna, es qué es lo que viene primero, la noche o el día. Y entonces marcamos el horario de 12 de la noche a 12 de la noche y no sabemos si la noche de este día es la que pasó o la noche que viene. Porque muchas veces cuando conversamos entre la sociedad y queremos darnos cita y estamos en la escuela, en los compañeros de trabajo, en alguna actividad y son las 2 de la tarde, le decimos a nuestro amigo, bueno, ok, nos vemos esta noche. Contando como que esta noche, a la hora que nos vamos a ver, a las 9, a las 10 de la noche, a las 11, forma parte del día en cuestión, del día en que estamos viviendo. Pero realmente, hablando físicamente, geográficamente, astrológicamente, no es así. Porque astrológicamente, físicamente, naturalmente, cuando el sol se oculta, comienza un nuevo día. Así que el viernes en la tarde, a las 3 de la tarde, Cristo fue crucificado. Y cuando cayó el sol por el horizonte, se daba comienzo a un nuevo día. Y por supuesto, como el viernes es el sexto día, el día que vendría a partir de la puesta del sol sería el sábado. Cristo estaba descansando en la tumba después de una semana angustiosa de trabajo para rescatar al mundo, habiendo cargado el pecado de la humanidad. Y después de este descanso, como mismo había descansado después de su magistral obra de creación, ahora había descansado después de su gigantesca y colosal obra de redención, porque esa semana había sido la semana cumbre, la semana prometida desde el Edén, en que el hombre, la raza humana, debía ser redimida, debía permitirse abrir el sendero para que la humanidad pudiera pascuar de pecado y muerte a vida y vida eterna por el sacrificio de Cristo. Y allí estaba Cristo Jesús descansando. Y aquí llegamos en esta conocida historia por todos ustedes al capítulo 28 del libro de Mateo. No solamente este texto bíblico, casi idénticamente igual, lo vamos a encontrar también en Marcos capítulo 2. En Marcos capítulo 16, versículo 2. En Lucas capítulo 24, versículo 1. En Juan capítulo 20, versículo 1. Los 4 apóstoles, los 4 discípulos de Jesús, escritores de los evangelios, recogen esta historia. Y dice así: pasado el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? El que le seguía al sexto, el séptimo. Por supuesto, el sábado. ¿Y qué quiere decir la palabra sábado? La traducción de la palabra sábado
o Shabbat, como se dice en hebreo, si usted lo traduce literalmente, no dice sábado, dice descanso, Shabbat, el descanso. Y este descanso no es cualquier descanso. No se está refiriendo a descanso de cansado, no se está refiriendo a descanso de sueño, se está refiriendo a descanso divino, a descanso de fiesta del término de la creación o de la recreación o redención de Cristo Jesús. Y dice, pasado el día de reposo, el día de descanso, el sábado, al amanecer del primer día. ¿Y cuál es el primer día? Pues todos sabemos que el primer día es el domingo. El primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro donde Cristo Jesús había sido puesto. Y esta es la primera referencia que encontramos en el Nuevo Testamento, la primera referencia al primer día de la semana. En el Nuevo Testamento existen solamente 7 textos, solamente en todo el Nuevo Testamento, 7 textos que hablan acerca del primer día de la semana. Y aquí vemos los textos que se repiten refiriéndose a este mismo evento. El capítulo 28 de Mateo, versículo 1. El capítulo 16, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden tomar allí como referencia y analizar y estudiar en sus casas. Capítulo 16 de Marco, versículo 2. Lucas 24, 1. Y Juan 21. Así que ahí tenemos de los 7 pasajes bíblicos que habla el Nuevo Testamento acerca del primer día de la semana, haciendo referencia que es el día en que Cristo Jesús resucitó. Hay uno más en estos 4 libros, en los evangelios, que lo podemos encontrar en Marcos, en el mismo capítulo 16, y vamos a revisar ese versículo, los 2 versículos de Marcos, capítulo 16, versículo 2, vamos a leer. Marcos 16, 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. O sea, pasó toda la noche, lo que nosotros llamamos sábado por la noche, que es domingo, hasta el amanecer. Y dice muy de mañana, aún no había salido el sol. Y también podemos ver el versículo 9, haciendo referencia a este mismo evento, habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Así que solamente en estos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos de los 7 textos que habla el Nuevo Testamento acerca del primer día de la semana, 5 pasajes bíblicos que hacen referencia al primer día de la semana única y exclusivamente para mencionarlos como el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Realmente llevo años estudiando y analizando estos pasajes y no puedo encontrar ningún argumento que utilizaran los apóstoles en su predicación durante toda su vida hasta el día de su martirio, que con estos textos estuviesen recomendando que el día de reposo, el día del Señor, fuera cambiado para el primer día de la semana.
Es más, quiero hacer una aclaración que muchas veces nosotros al estudiar la palabra de Dios no tomamos en cuenta. Cristo murió según la profecía bíblica, la historia, los historiadores, los arqueólogos, los conocedores realmente de toda esta historia antigua, están de acuerdo con los periodos que la Biblia establece en que Jesús caminó por las calles de Jerusalén. Y todos coinciden que Jesús finalmente padeció su martirio en el año 31 de la era cristiana. Pero resulta ser que los que datan, los teólogos, los historiadores, los arqueólogos, los peritos que han estudiado durante años y tienen gran experiencia para datar cuándo fueron escritos los libros de la Biblia, están de acuerdo y la patentan lo mismo historiadores cristianos como no cristianos coinciden de que estos libros fueron escritos después del año 50. Es decir, 20, 30 o 40 años después de que Cristo había muerto. Y que ya ellos no eran discípulos de Jesús, sino apóstoles que habían predicado el evangelio de Jesucristo, la historia de la muerte de Cristo en casi todos los países del mundo conocido y que habían llenado a la tierra del cristianismo. Y la tierra ya no estaba convertida en una multiplicación del judaísmo o del israelismo o del hebrismo. Se había convertido la verdad del mensaje de Jesucristo en el cristianismo. Y después de que miles y miles de personas se habían convertido al cristianismo, fue que estos libros fueron escritos. Y creo que si Jesús o los apóstoles hubieran tenido alguna referencia de cambio, qué buena oportunidad que 20 o 30 años cuando ellos estaban escribiendo esta historia que habían vivido personalmente, qué bueno hubiera sido que hubieran aclarado aquí en estos versículos, en el antiguo día de reposo, cuando Jesús, porque ahora en el nuevo día de reposo, cuando Cristo salió de la tumba, porque habían predicado ya durante 20, 30 o 40 años este mensaje. Pero ahora, aún así, 20, 30 años después, ellos continúan diciendo, después del día de reposo, Cristo ya no estaba en la tumba. Cuando llegamos el primer día de la semana, qué bueno hubiera sido si ellos estaban haciendo referencia a un cambio de día de reposo. Hubieran dicho en vez del primer día de la semana, qué bueno que hubieran dicho en el nuevo día de reposo, en el día de la resurrección, en el nueva adoración a Dios. Pero todos ellos coinciden de que el día de reposo, Cristo Jesús, el creador de cielo y tierra y recreador del hombre perdido en el pecado, y ahora con la nueva oportunidad de tener vida eterna por los méritos de Cristo, estaba descansando en la tumba en el día de reposo. 5 versículos entre estos 4 libros no dan ninguna referencia a que el domingo, el primer día de la semana, había sido sustitución del verdadero día de reposo, la fiesta del Creador, el aniversario de la creación. Pero solamente hay 7 pasajes bíblicos en todo el Nuevo Testamento que hablan del primer día de la semana. Así que si hacemos una evaluación como estamos acostumbrados, una evaluación democrática, y decimos, si hay 7 personas votando y hay 5 a favor
y 2 en contra, pues ya ni siquiera vale la pena estudiar los otros 2 pasajes bíblicos. Porque si de 7 hay 5 personas votando a favor de que el día de reposo aún permanece siendo el 7º día de la semana, ¿crees que si ahora analizamos los otros 2 votos va a cambiar la votación? Pero eso es entre nosotros los seres humanos. Pero a mí personalmente, cuando las cosas se refieren a las cosas de Dios, me gusta ir hasta el final, porque eso ratifica la autenticidad de los misterios divinos para el hombre, pero de la manifestación de su gloria. Así que me gustaría estos 2 versículos más, me gustaría analizarlos, estudiarlos, para poder terminar con esta histórica polémica entre estos 2 días. Y me gustaría ir al próximo texto que lo encontramos en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7. Aquí en el capítulo 20 nos relata un evento específico y dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es la 6ª vez que se menciona el día primero de la semana. Esta historia relata que en sus viajes el apóstol Pablo, pasado el día de la fiesta de los panes sin levaduras, estaba en sus viajes misioneros y llega aquí a Troas para visitar a sus hermanos. Y de hecho, si habla del primer día de la semana, el día anterior al primer día de la semana es precisamente el sábado, el 7º día. Y ahora dice, y el primer día de la semana, y yo vuelvo a hacer énfasis, el primer día de la semana. ¿Cuándo comienza el primer día de la semana? Pues cuando el sol se oculta en la tarde del sábado, comienza el primer día de la semana. Y dice, y el primer día de la semana se reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, en la mañana del domingo. Y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea que después de haber terminado las actividades del día de reposo, del día sábado, en que se congregaban en la sinagoga, Pablo, que estaba de visita, reunido allí con los discípulos de Troas, y habiendo de partir al otro día, ya en este periodo de tiempo, el apóstol Pablo estaba demasiado ocupado, corriendo mucho peligro, y a veces no podía estar mucho tiempo en un lugar debido a la persecución de los romanos detrás de él, precisamente por la predicación del evangelio. Pero pasó por allí porque quiso confirmar y animar un poquito más para continuar sus viajes misioneros. Y habiendo terminado las actividades en la sinagoga, los hermanos, con una costumbre que continúa hasta hoy, después que terminan la celebración del día de adoración a Dios, pues nos invitamos unos a otros a partir el pan, a cenar.
Y entonces fue invitado allí a comer algo. Pero como la preocupación del apóstol Pablo era instruirlos hasta el último momento, continuó conversando con ellos, alentándolos, instruyendo para que continuaran la obra, y alargó el discurso allí mientras comían el pan, conversando, alargó el discurso hasta la medianoche. Y en este capítulo se cuenta el incidente cuando Eutico cayó por la ventana y murió del golpe, era un tercer piso, y finalmente un gran milagro que el apóstol Pablo lo resucitó. Pero lo más importante de este texto, que muchos lo tergiversan, hablando de que era un día de reunión, que los apóstoles 30, 40 años después se estaban reuniendo en el primer día de la semana. Yo quiero aclarar de que este libro, el libro de los Hechos, fue escrito por Lucas, el médico, discípulo de Jesús. Y más o menos fue escrito alrededor al mismo tiempo, dentro del mismo periodo que el libro de Lucas. Y nosotros podemos ver la referencia de Lucas en el capítulo 24, versículo 1 de Lucas. Dice Lucas, capítulo 24, versículo 1. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas de las mujeres. O sea que el mismo Lucas está haciendo referencia a un domingo de mañana. Y en el capítulo 20 del libro de los Hechos está haciendo referencia a la noche del primer día de la semana. Porque si aquí Lucas no está haciendo referencia, este libro, Lucas, y Hechos de los Apóstoles, que lo escribe el mismo Lucas, ¿cómo puede estarse refiriendo a un cambio de adoración en el día cuando acaba de escribir en el libro que lleva su nombre que Cristo descansó en la tumba el día de reposo, pero que el nuevo día de reposo ahora es el primer día de la semana? No es posible que Lucas se esté contradiciendo, sino que está haciendo referencia en el capítulo 24 de Lucas al domingo de mañana. Pero en Hechos, capítulo 20, está haciendo referencia a la noche del domingo, o sea, la noche anterior a esa mañana, porque esa mañana el apóstol Pablo tenía que partir. Así que tampoco Lucas comete el error de traspasar. Y si nosotros quisiéramos analizarlo desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva bíblica, yo podía decir, bueno, si se va al otro día y es domingo, ¿por qué no lo aprovechamos hoy? Para que nos siga hablando. Aún así, en un razonamiento humano, si usted tiene de visita una familia que llegó el viernes a su casa para pasar el fin de semana, y la persona dice, no, yo me voy el domingo de mañana, y vamos a suponer, no, no te vayas ahora, vamos a disfrutar un poquito más porque mira, te quiero llevar a un lugar, oye, un lugar especial, ese es un lugar hermoso, y entonces la persona se queda y celebra también, pero eso no es justificación para decir, la Biblia cambió el día de reposo del sábado por el domingo. Suponiendo de que hubiera sido el caso, que muy bien podía ser, porque el apóstol Pablo estaba de paso y ellos querían aprovecharlo al máximo, haciéndole preguntas. ¿Y cómo entendemos esta parte de las Escrituras? Y tú que fuiste testigo de la muerte, del martirio, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Y estaban emocionados allí, escuchando las palabras del apóstol Pablo. ¿Y qué te dijo? Dice, volveré otra vez y os tomaré
a todos aquellos que me hayan aceptado como Salvador personal, a todos aquellos que crean en mi nombre y no querían dejarlo ir, pero se tenía que ir. Pero este versículo, este evento del capítulo 20 de Hechos, no tiene ningún argumento que demuestre que Jesús había dado la autorización de cambiar el aniversario de la creación. Más bien el mismo Lucas aquí en su libro capítulo 24 está confirmando que el día de descanso es el sábado, el séptimo. Así que hemos estudiado de los 7 versículos que hablan acerca del primer día de la semana, 6. Así que nos quedaría solamente un solo versículo. Uno solo. Que habla acerca del primer día de la semana. Y vamos a ir a ver si en él encontramos algún argumento para creer, para suponer de que el día de adoración, la fiesta del Creador, fue cambiada al primer día de la semana. Y para eso vamos a ir al texto que se encuentra, el último texto que habla acerca del primer día de la semana, a Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Y dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana. No existe, de hecho, nada que esté haciendo referencia a día de descanso o día de adoración o día de celebración. Pero es un texto más, el último texto en el Nuevo Testamento que habla acerca del primer día de la semana. Y la cristiandad supone, no sé por recomendación de quién, ni dónde encontró el argumento, la propuesta de que el recoger estas ofrendas y ponerlas aparte está sugiriendo la recogida de las ofrendas que se hacen en el templo, en las iglesias, en las sinagogas. Pero todo aquel que piense que eso está haciendo referencia a la recogida de las ofrendas en la sinagoga está cometiendo un grave error. Porque la cultura hebrea no tiene que ver nada con nuestra cultura hoy en día. Nosotros, cuando vamos el día de adoración en que nos congregamos, ya sea uno u otro, llevamos en nuestra bolsa los diezmos y las ofrendas y allí se pasa el platillo. Y entonces nosotros, en el culto, en la ceremonia, hacemos el acto de adoración con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Pero eso es una cultura adquirida muchos siglos después de Cristo Jesús, muchos siglos después de los apóstoles. Porque en los tiempos bíblicos nunca fue así. De hecho, cuando nosotros estudiamos en el capítulo 23 de Levítico, nos dice la forma en que debían recogerse las ofrendas. Y vamos al libro de Levíticos para ver realmente la palabra de Dios, cómo dice que se recogían las ofrendas, cómo estaba establecido por Dios que se recogieran las ofrendas. Levítico capítulo 23.
Y allí estudiamos en el capítulo 23 la primera fiesta, que es la que estamos estudiando el sábado, pero como no estábamos estudiando el Antiguo Testamento, porque de hecho suponíamos que era para los hebreos, no vamos a cuestionar de que si el sábado era para los hebreos, vamos a buscar argumentos y ya todo el mundo está de acuerdo de que los hebreos debían observar el sábado como día de reposo, así que eso no lo vamos a discutir. El problema es nosotros, los cristianos. Y entonces, ya durante esta semana pasada estudiamos Levíticos 23, que la primera fiesta era el sábado. Y después la segunda fiesta, pues es el primero de los meses, 14 del mes, se celebra entre las 2 tardes la Pascua. Estoy leyendo en el versículo 5 y dice el versículo 6, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a Jehová. 7 días comerás panes sin levaduras, y dice el versículo 7, y el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Fíjense bien, no es solamente el Nuevo Testamento que refiere el primer día. El Antiguo Testamento está haciendo referencia también al primer día y le está hablando a los hebreos en el monte Sinaí. Y dice, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 9, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado, versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sea acepto el día siguiente del día de reposo. ¿Cuándo se recogían las ofrendas que traían los hijos de Israel? El día después del día de reposo, el primer día de la semana. Y ahora aquí en 1 Corintios 16:2, para aquel que no conoce la cultura hebrea, para aquel que no estudia el Antiguo Testamento y ve las normas que Dios tenía establecidas para recoger los diezmos y las ofrendas, aquel que ignora lo que Dios ha dicho y ha establecido desde el principio, puede interpretar de que se está cambiando el día de adoración. Pero Dios había establecido que el primer día de la semana usted llegaba antes del día 10, porque el día 10 había que seleccionar el cordero. Quizás los israelitas en esta fiesta de la Pascua llegaban desde muy temprano en el mes de Nisán, entre los primeros días, y allí se acomodaban y preparaban todo, porque el día 10 ya tenían que estar en una absoluta adoración para ver la ceremonia del cordero que se escogía y cómo entraba toda esta historia que hicimos cuando comenzaba la Pascua, ¿verdad? Ellos estaban allí. Y ellos desde todas las partes del mundo y de todos los contornos de Israel donde vivían, ya tenían las ofrendas en su bolsa. Y comenzaba la fiesta, la actividad el día 10, el día 11, el día 12, el día 14 se sacrificaba el cordero, el día 15 se descansaba, que era día de reposo, y el día 16 entonces era el día de llevar la ofrenda. Y yo pregunto, ¿Pablo era romano? Sí. Era romano, de ciudadanía romana, como muchos de nosotros que no somos canadienses, pero al adquirir la ciudadanía canadiense, entonces nos llamamos centroamericanos canadienses o sudamericanos canadienses. Pero él era hebreo, era judío. Él mismo se llama fariseo de fariseos.
conforme a la ley de Moisés. O sea, que la norma de conocimiento, de cultura, de sistema de un fariseo era la ley de Moisés, por supuesto. Entonces no es nada extraño para un fariseo, habiendo estudiado en la escuela de los profetas, que la norma de su cultura, de su nacionalidad, es la ley de Moisés. Decir que recogen las ofrendas el día después del día de reposo, el primer día de la semana, cuando Moisés había dicho que Dios había establecido como día de recoger las ofrendas el primer día de la semana. ¿Creen ustedes que estaba el apóstol Pablo transfiriendo la adoración del sábado para el domingo porque había repetido lo que Moisés tenía establecido desde el Sinaí? Tristemente, se me han agotado los textos del Nuevo Testamento que pueden usarse como argumento para demostrar que el sábado no es el día de reposo de Dios. ¿De dónde sacó entonces la cultura cristiana? ¿Qué argumento, qué peso tiene el cristianismo para transferir ese día, donde no se encuentra ningún argumento bíblico que nos demuestre este cambio? Hace muchos años yo adquirí un libro llamado La Iglesia en Roma. Y el escritor le pone un subtítulo que dice Un desafío a la verdad. Y ustedes pueden sentarse ahora con este título de este libro y este subtítulo que le pone el escritor y pueden meditar profundamente. Yo les voy a repetir el título y el subtítulo que le pone el escritor. La Iglesia en Roma. Y el subtítulo dice Un desafío a la verdad. En el año 1893, en el mes de septiembre del año 1893, el día 2 de septiembre, 9 de septiembre, 12 de septiembre y 23 de septiembre de 1893, en un periódico del Vaticano llamado el Catholic Mirror, la traducción en español es Espejo Católico, se publicaron algunos artículos con relación al tema que nosotros estamos estudiando hoy. Y yo le voy a leer parte de estos artículos. Y dice así: la mayoría de los cristianos, y quiero que recuerden que esto es un artículo que publicó el Vaticano en 1893. La mayoría de los cristianos da por sentado que el domingo es el día de reposo y adoración aprobado por la Biblia. La mayoría de los cristianos da por sentado que el domingo es el día de reposo y adoración aprobado por la Biblia. Ahora escuchen esto. La Iglesia Católica Romana declara que ella transfirió la observancia del sábado bíblico cristiano al domingo y que tratar de argumentar que el cambio fuera hecho en la Biblia es tanto una acción deshonesta como una negación de la autoridad católica. Si el protestantismo desea basar sus enseñanzas solamente en la Biblia, debería adorar en el día sábado.
Si los cristianos argumentan que Dios, sus discípulos o los apóstoles cambiaron el día de reposo al domingo, están haciendo una gran ofensa a la Iglesia Católica, porque ella reconoce que cambió el día de reposo del sábado al domingo. Y si los cristianos quieren basar su enseñanza, dice la Iglesia Católica, en la escritura de la Biblia, debieran observar como día de reposo el sábado. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la verdad de Dios es eterna. Todos los días usted puede pedirle a Dios su compañía. Pero el único día que Dios santificó para compartir con su pueblo, para renovar la esperanza de la promesa de Pascuar, de condenación de pecado y muerte a vida y vida eterna, se encuentra cuando nosotros adoramos a Dios en su día de fiesta más sagrado, reconociendo así que Dios, Cristo Jesús, en primer lugar es nuestro creador. Y en segundo lugar, habiendo perdido esa conexión con Dios, producto del pecado y de la condenación a muerte, una vez más, Cristo descansó en la tumba después de la angustiosa semana de la Pascua para resucitar el día de la mejor ofrenda. El hecho de que Cristo Jesús haya resucitado un domingo es el mismo sentido que él quiso dar cuando mandó a recoger las ofrendas en domingo, porque eso representaba la ofrenda que Dios hacía. Dios ofrendó a su Hijo para que ese domingo de resurrección nosotros recibiéramos la ofrenda del cielo, la garantía de la vida eterna. Si tú quieres honrar el domingo y dedicarlo a leer nuevamente esta historia que representa el día en que las puertas del infierno fueron quebradas, en que las cadenas que atan al hombre de manera definitiva a la muerte fueron quebradas y el túnel que conduce a la esperanza de vida y vida eterna en Cristo Jesús fueron abiertas. Sí, tienes razón. Es un día de gloria y admiración para los cristianos, pero no es el descanso de Dios. Así que si tú estás de acuerdo conmigo que no solamente debemos adorar en el día sábado, que es la fiesta de la creación, y queremos además utilizar el domingo para reunirnos con nuestros amigos y contarle de esta historia, de esta promesa que nosotros hemos conocido, de esta esperanza que tenemos de vida y vida eterna en Cristo Jesús, y quieres dedicarlo también para el Señor, para compartir el evangelio, no veo nada de malo en eso. Pero lo que sí no quiero es que sigamos predicando de que Dios o sus discípulos o que en la Biblia se ha cambiado el día de reposo. Aún sigue siendo la fiesta del Creador por dos motivos: por creación, la más importante para nosotros, por redención. Dios te bendiga. En algún momento volveremos a estar en línea para seguir compartiendo las verdades de la palabra de Dios.
Apégate a ella y a las promesas de Dios y tendrás la oportunidad de pascuar de pecado y muerte a vida y vida eterna. Que Dios te bendiga. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos por haber manifestado delante de nosotros las verdades de tu palabra, por haber quitado nuestras dudas, nuestras incomprensiones. Ahora danos la capacidad de vivir conforme a tu palabra para poder disfrutar de tus promesas. Permite que todos los impedimentos que podamos tener para adorarte como tú lo pides puedan ser quitados, puedan ser disipados, porque queremos hacer tu voluntad. Con todos los que escuchan de manera directa o indirecta, que posteriormente escucharán este mensaje, alcánzalos con tu gracia, dale tu espíritu y transforma sus mentes y corazones en recipientes limpios, transparentes, para que tu palabra pueda habitar en ellos como en nosotros. Y danos la oportunidad de que si no nos encontramos en esta tierra, nos podamos ver en el reino de los cielos, porque allí de sábado en sábado, de mes en mes, por los siglos de los siglos, nos reuniremos contigo y escucharemos nuevas historias. Todos los detalles que hoy no entendemos ni comprendemos, de tus propios labios escucharemos todas estas verdades. Permítenos vivir vidas que honren tu nombre para que podamos disfrutar de estos maravillosos eventos en la patria celestial. Oh Dios, no tenemos méritos para pedir nada de esto, porque somos pecadores. Pero hemos aceptado que en la sangre de Cristo hay salvación y vida eterna. Por eso te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo evento. Amén.